Bueno, estábamos hablando de las resistencias. Entonces, este aparatico, esta cosita aquí, es una resistencia. Y entonces, miren que ella tiene unos colores. Esos colores, pues me van a dar a mí el valor de la resistencia. Pues aquí en este software o en esta página online, pues simplemente cuando yo me paro en la resistencia, pues yo aquí le puedo colocar el valor. Por ejemplo, habíamos colocado, digamos, por ejemplo, yo puedo poner 200 ohmios, entonces cambian los colores. Yo puedo colocar, aquí cuando aparece esta K quiere decir que multiplica por 1000, esta M quiere decir que multiplica por 1.000.000 y esta G significa que multiplica por 1.000.000.000. Entonces, por ejemplo, cuando yo coloco un K, realmente lo que estoy diciendo es que tiene 1 por 1000 ohmios, o sea, tiene 1000 ohmios. Y vean los colores. Entonces vamos a mirar esa parte y aquí tengo una tabla para entender los colores de una resistencia. Una resistencia, entonces vamos a dibujar nuestra resistencia. Va a ser una resistencia rectangular. Aquí viene un terminal, aquí viene el otro terminal. La resistencia no tiene polaridad. ¿Qué significa eso que no tiene polaridad? Que cuando yo la voy a colocar en un circuito, es lo mismo si yo coloco la resistencia, digamos que por aquí es más delgadita y por aquí es más gruesa. Entonces es lo mismo colocarla así que colocarla al contrario. O sea, eso quiere decir que no tiene polaridad. Hay elementos en el laboratorio que sí tienen polaridad, así como el LED, que se tienen que colocar en una cierta dirección y si no, no funciona. Entonces, bueno, sigamos con nuestra resistencia. Ya sé que no tiene polaridad. Entonces aquí hay una banda. Una resistencia pues tiene, por lo regular tiene 4 bandas. Una, dos, tres y una por aquí solita, 4 bandas. Entonces la primera banda es el número. Entonces vamos a hacer como un café. Entonces este es el primer número. Entonces, entonces es café. Entonces vamos y buscamos el café aquí marrón. Entonces el café es el número 1. Entonces ya sé que el primer número es el número 1. Supongamos que el número que sigue, que el color que sigue es el amarillo. Entonces, aquí el amarillo. Entonces uno va y mira el amarillo, va acá, y se da cuenta que el número que le sigue, entonces es el 4. Entonces el 4, hagámoslo con, ese no se vio. El 1, el 4. Y supongamos que el último color es el naranja. Este último nos dice el número de ceros que tiene la resistencia. Entonces vamos y buscamos el naranja y nos damos cuenta que aparece un 3. O sea que tiene 3 ceros. 1, 2, 3. Y entonces mi resistencia vale, o tiene una resistencia de 14.000 ohmios. Recuerden que estos 3 ceros yo los puedo cambiar por K. O sea que mi resistencia es de 14 kilo ohmios. La palabra kilo significa 1000. Entonces vamos otra vez a nuestro programa
y vamos a colocarle aquí a nuestra resistencia kilo y vamos a colocarle 14. Y si se fijan, a ver qué pasó. No, vamos a colocarle 14 kiloohmios. Y entonces miren, café, negro, naranja, que es la resistencia que yo tengo aquí. Café, a ver qué pasó. Perdón, café, amarillo, naranja. Y este es café, amarillo, naranja. Este último me indica qué tan buena es mi resistencia. Por ejemplo, cuando no tiene color es porque tiene un error del 20%. ¿Qué significa un error del 20%? Pues que está 20% por encima o 20% por debajo del valor real de la resistencia. Un color un poquito mejor sería el gris, este plateado, y ese plateado quiere decir que hay un 10% de error, y el dorado quiere decir que hay un 5% de error. Vamos a quedarnos con el plateado, realmente es de las más comunes. Tener una de 1% de error y 2% de error, estas ya son más costosas, son más raras de encontrar. Uno siempre encuentra con este tipo de errores. ¿Qué quiere decir con ese 10% de error? Por ejemplo, yo tengo una resistencia que vale 100 ohmios, más menos el 10%. Eso quiere decir que mi resistencia puede valer o puede estar entre 110 y 90 ohmios. O sea, no quiere decir que vale 110 ohmios de una vez, sino que puede estar entre 110 y 90 ohmios. Eso de alguna manera pues es aceptable en un circuito teniendo en cuenta pues que el circuito no va a estar tan exacto. Pero realmente pues como nosotros no estamos haciendo cosas de alta precisión, no va a haber ningún problema. Bueno, volvamos a nuestro LED. Entonces aquí yo voy a borrar este y vamos a colocar nuestro LED. A ver qué pasó. Vamos a quitar nuestro LED. A ver qué está pasando. Y lo vamos a pegar acá. Cuando miren lo que está pasando, si se dieron cuenta, por ejemplo, que yo borré, que el LED desapareció, que ese tipo de cosas, si les sucede a ustedes, no es que se estén volviendo loco el computador, no es que esté haciendo cosas mal, sino que como esto lo estamos haciendo en línea y como estamos en internet, eso quiere decir que los cambios no se actualizaron porque el internet no es el mejor. Miren, o sea, yo va a tener que esperar a que mi internet mejore como para poder seguir con la explicación porque no me va a dejar hacer mucho. Vamos a ver si ahí sí me dejó. Traigo el LED, vamos a ver si ahora sí, vamos a conectarlo. Ya conecté el LED, vamos a decirle iniciar simulación. Esto es lo que habíamos hecho. Mi resistencia está muy pequeña. Como mi resistencia está muy pequeña, el LED se quemó. Bueno, ya parece como que se organizó, quité la rayita que estaba aquí. Recuerden que si yo coloco otra vez la rayita, pues lo que estoy haciendo es uniendo la resistencia con el cable y pues no va a pasar corriente por el LED. Entonces yo tengo que hacer que pase la corriente por el LED. La corriente siempre va a buscar el camino más fácil.
Entonces de esta manera ya la corriente va a pasar por el LED. También lo habíamos dicho que el cátodo tiene que ir, miren, a lo que llamamos tierra o a la parte negativa, y el ánodo tiene que ir a lo que llamamos la parte positiva. Entonces, en este caso, pues la resistencia, recuerden que habíamos calculado y nos dio 45 ohmios, entonces una resistencia mayor. Entre más corriente pase, o sea, entre más pequeña sea la resistencia, más va a brillar el bombillo o el LED. Y entre más grande sea la resistencia, menos corriente va a pasar, entonces el LED se va a apagar más. Supongamos, coloquémosle por ejemplo 1000. Vamos a colocar un número grande, 1000. O sea, un K. Y vamos a ver qué pasa con el bombillo. Miren que ya él enciende de una manera pues menos brillante. Vamos a colocarle, por ejemplo, 10.000. Entonces esta vez prende aún menos. Si le colocamos una resistencia muy grande, ya la corriente que deja pasar es muy poca, entonces enciende muy poco. Entonces vamos a colocarle, digamos, y vamos a colocarle 100, por ejemplo, y vamos a iniciar simulación, y ya de nuevo es, es brillante el LED. Aunque aquí me está diciendo que tenga cuidado, que la corriente a través del LED es de 65 miliamperios, mientras el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Eso quiere decir que si esto fuera un LED de verdad, pues yo lo estaría dañando o cada vez estaría dañando más porque le está pasando mucha más corriente de la que le debe pasar. Bueno, también le podemos cambiar el color. Si ustedes hacen aquí, le hacen acá, puedo tener un LED blanco, un LED azul. Vamos a ver cómo alumbra el azul. Vamos a mirar otras cosas. Vamos a mirar un potenciómetro. ¿Qué es un potenciómetro? Un potenciómetro es una resistencia, pero esa resistencia yo la puedo cambiar. Entonces él va, digamos, desde cero hasta el valor que yo coloque aquí. Vamos a colocar en ohmios, voy a colocar 1000. Y vamos a conectarlo por acá. Y vamos a mirar cómo lo conectamos. Conectémoslo por aquí. Este es el terminal 1. El terminal 1 lo voy a llevar a tierra. Vamos a pintarlo de negro para que se vea que es tierra. El terminal 2 vamos a colocarle rojo. A colocar por aquí también. Pongámosle color rojo para que nos acordemos que es el positivo. Y en lugar de colocar esta resistencia que tengo aquí, voy a pegar la salida del potenciómetro a la entrada negativa del LED. Dejémoslo verde. Vamos a seguir el circuito. Entonces, miren, voy en el negativo, subo por el potenciómetro y del potenciómetro salgo por aquí al LED, del LED vengo y voy al positivo cerrando el circuito. ¿Qué es lo que acabé de hacer? Lo que acabé de hacer para que lo entendamos, pues yo tengo una fuente de voltaje y aquí tengo una resistencia pegada a la fuente de voltaje. Y de esta resistencia
sale sale un terminal para el LED. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo este? Esto se llama un potenciómetro y lo que hace es poder, o sea, yo puedo cambiar la resistencia cuando yo quiera. O sea, la resistencia, ahorita estas resistencias nada más tienen un valor, 100 ohmios, 300 ohmios, pero esta yo la puedo cambiar. O sea, yo cuando hagamos la simulación nos vamos a dar cuenta que yo puedo cambiar esa resistencia. Como iniciemos simulación, como la resistencia aquí está en cero, pues el bombillo se me quemó. Vamos a ver, miren que a partir de una cierta, miren, cuando la resistencia es muy pequeña, el LED se quema. Por aquí ya la resistencia es muy grande, casi no alumbra nada, ahí no alumbra. Yo vuelvo y bajemos la resistencia, bajemos la resistencia. Y entonces, a medida que yo bajo la resistencia, la corriente va aumentando. Y a medida que yo la subo, la corriente va disminuyendo. Y entonces el LED va cambiando la intensidad de luz que le va llegando. Y si la resistencia es muy pequeña, el LED se quema. Coloquémosle ahora un switch. ¿Qué es un switch? Algo que me permita a mí prender y apagar el LED. Entonces miremoslo aquí, aquí está un switch. Conectémoslo aquí. Y vamos a conectar nuestro switch. Bueno, la salida del potenciómetro a la entrada del switch, ve aquí se conecta. Y esta salida a la entrada del LED. Entonces, miren, cuando el botoncito está para este lado, para la izquierda, esto está dejando correr la corriente y entonces el LED se va a encender. Pero si yo lo corro para la derecha, entonces ya esto está abierto, el circuito se llama estar abierto y el LED se va a apagar. Vamos a mirar. Lo apago, lo enciendo, lo apago, lo enciendo, lo apago, lo enciendo. Entonces aquí vamos teniendo la forma de ir montando nuestros circuitos. Ya tenemos un switch, ya tenemos un potenciómetro. Vamos a cambiar nuestro switch por un pulsador. ¿Qué es un pulsador? Un botoncito. Hay diferentes tipos de pulsadores, hay diferentes tipos. Hay pulsadores que se mantienen hundidos, hay pulsadores que no se mantienen hundidos. Se llaman comúnmente abiertos, comúnmente cerrados. Vamos a buscar nuestro pulsador. Véanlo acá, esto es un pulsador. Entonces el pulsador nos va a dejar pasar la corriente. A ver, el pulsador, y ahora pasar este para acá. El pulsador nos va a dejar pasar la corriente o nos deja cuando lo hundamos. Entonces vamos digamos, a conectarlo. Entonces ya está conectado. Vamos a hundirlo. Entonces lo hundimos y el LED enciende. Volvemos y lo hundimos y el LED vuelve y enciende. Lo soltamos, lo hundimos, lo soltamos, lo hundimos. Entonces hagan todos estos ejercicios como para que nos acostumbremos a este tipo de cositas. Que cuando estemos armando, si alguna vez ya nos podemos encontrar en el parque, eh, podamos hacer, pues digamos, muchas cosas ya, pero ya en forma real, o sea, con los dispositivos electrónicos. Una cosa que se me olvidaba decirles es que, pues a medida que a donde a ustedes les llega este curso, pues de esa dirección, ahí pueden hacer las preguntas que tengan y en las horas del curso es posible que mi compañero Andrés José, pues que nos está colaborando con estos cursos, que es el que les manda los cursos, nos pueda responder a las preguntas que van surgiendo
a medida que vamos trabajando. No se queden con las preguntas, ¿cierto? Que creemos que esto sea bien claro y ya sea que hagan las preguntas y él las conteste o ya sea que él me las haga llegar a mí para yo contestarlas. Entonces, bueno, vamos a colocarle menos resistencia para que el bombillo tenga más luz, pero miren que cuando le coloqué menos resistencia empezó a aparecer ese signo de exclamación diciendo tenga cuidado que usted ya está por el lado de la corriente. Entonces quitémosle, todavía estoy como por el lado, tiene mucha corriente y lo puedo quemar. Ahí ya está pasando la corriente que puede soportar el dispositivo. Vamos a colocar aquí todos, a ver qué más. Después miramos que es un condensador, un inductor, esas cositas para qué sirven, ¿cierto? Hay que ir explorando cada una de ellas. Aquí ya tengo, en lugar de uno solo, tengo cuatro switches y aquí tengo 6 switches. Aquí tengo este LED, se llama RGB porque produce diferentes colores. Después tendremos que hablar acerca de ese LED. Todo esto son reglas de LED, motores para mover los carritos, un piso eléctrico. Cuando uno habla de un piso eléctrico, realmente se refiere a un parlante. Bueno, hay muchas cosas que nos van a servir a nosotros para empezar a pensar en nuestro programa.